algunos eventos específicos que nos interesan. Pues todo inicia, ustedes ya conocen esta parte. Vamos a empezar desde acá. Una vez fecundado el óvulo, ¿sí?, empieza a ocurrir lo que se llama la etapa de gastrulación, que simplemente es el momento donde se forman las capas germinativas, que ya las conocen, ectodermo, mesodermo y endodermo, ¿cierto? Imagínensela como 3 porciones de pizza, una capa sobre la otra. ¿Listo? Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Que esas capas, ¿sí?, se van a empezar a replegar, a cerrar, va a quedar interna el endodermo, mesodermo, y el ectodermo va a quedar por fuera, ¿sí? Entonces imagínense que esas capas llegan y se repliegan, la que está externa, que es el ectodermo, en sus bordes, en sus rebordes, al cerrar se van a quedar dos, como los bordes de la pizza, ¿sí?, dos rebordes un poquito más engrosados, y esos rebordes, este reborde va a ser el que va a conformar el tubo neural, ¿sí? ¿Por qué nos interesa esa? Porque el tubo neural va a ser el que va a dar inicio al prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal, es decir, sistema nervioso, ¿sí? Entonces, si ustedes les preguntan ¿de dónde procede el sistema nervioso? Ectodermo. Del ectodermo. Es de lo primero que se forma, ¿sí? Entonces, el ectodermo surge del tubo neural, ¿sí? El tubo neural surge del ectodermo, y ese tubo neural va a dar formación del prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal. ¿Cuál nos interesa? Prosencéfalo, que va a ser a largo plazo parte de la cabeza. Y ahí es donde a los 22 días de apenas haber iniciado el proceso de embriología, van a aparecer en el prosencéfalo dos fisuras muy pequeñas, ¿sí?, que las vamos a denominar surcos ópticos. Son dos invaginaciones, dos fisuritas, dos huequitos que tiene el prosencéfalo. ¿Listo? Aquí está más clarito. Esta es una fotografía en vivo, ¿sí? Ese es el tubo neural y este es el corazón, ¿sí?, que también es de lo primero que se forma. Pero mirándolo de este segmento, este es el prosencéfalo y estos serán los surcos ópticos. Entonces, los surcos ópticos, ¿de dónde se forman? Del ectodermo, ¿sí? Del ectodermo. Estamos hablando solo del ectodermo porque estamos hablando solo del tubo neural. Así es de frente, así es más o menos oblicuo, ¿sí? Corazón y el prosencéfalo. Listo. Miren el tiempo que transcurre, 25 días, o sea, 3 días después de haber iniciado la formación del prosencéfalo con los surcos ópticos. El día 25 se evaginan los surcos ópticos. ¿Qué es evaginar? Invaginar es hacia adentro, evaginar es hacia afuera, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, teníamos entonces que el prosencéfalo, por acá está el corazón, ese tampoco funciona, ¿sí? Acá teníamos los surcos ópticos, esto es en el día 22, ¿sí? Después, esos surcos ópticos que estaban así se van a evaginar, ¿sí? Se van a evaginar, o sea que se van a protruir y va a quedar de esta manera. ¿Listo? Ahí ya vamos a cambiar el nombre, ya no se van a llamar surcos ópticos, sino vesículas ópticas. ¿Listo? Esas vesículas ópticas van a encontrar, van a hacer contacto con una estructura que hace parte también del ectodermo, que se va a llamar ectodermo neural, en la parte hacia afuera. El ectodermo, que también es superficial, ¿sí? El ectodermo superficial. Va a entrar en contacto con este ectodermo superficial. Miren acá. Las vesículas ópticas, que antes fueron surcos ópticos, se topan con el ectodermo superficial y empiezan a tomar celulitas de allí, del ectodermo superficial. Y después, en el día 27, se van a empezar a invaginar, es decir, esto que ustedes habían visto como vesícula
óptica, al entrar en contacto con el ectodermo superficial, después se van a invaginar. Cuando se invaginan, se van a llevar parte de ese ectodermo superficial. Por tanto, a esto le vamos a llamar plácoda del cristalino. ¿Sí? Es decir, después de que esa vesícula se invagina y se lleva parte del ectodermo superficial, parte de esas células del ectodermo superficial que van al interior van a empezar a conformar el cristalino. O sea que el cristalino, ¿de qué estructura se forma? ¿De qué capa germinativa? Ectodermo. ¿Listo? Aquí la tenemos mejor dibujada, entonces está ya la vesícula óptica que se invaginó, se lleva parte del ectodermo, eso es un corte histológico, ¿sí? Igual, miren, la vesícula óptica ya no está en vesícula, sino que ya se está invaginando, ¿sí? Y se empieza a llevar parte del tejido del ectodermo superficial formando la plácoda del cristalino. Como se imaginó, luego se empieza a formar una cosa que vamos a denominar cúpula óptica. Ustedes le conocen la cúpula de una iglesia, que es como la parte curva de la iglesia, ¿cierto? Ella viene curva e invaginada, ¿sí? Es decir, tiene un vacío. Entonces, imagínense que los ojos van a ser cúpula óptica, donde al interior de esa cúpula va a estar la plácoda del cristalino. Entonces, vuelvo y repito. Después de que se forman en la gastrulación las tres capas germinativas, ellas empiezan a replegar y la más externa, que es el ectodermo, en los bordes que están engrosados se forma el tubo neural. Del tubo neural, ¿qué van a salir? Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal, es decir, tejido nervioso. De allí, en el prosencéfalo se van a formar inicialmente unas fisuras ópticas. ¿Qué son entonces? Simplemente como unas hendiduritas, ¿sí? En ese prosencéfalo. Después, solo han pasado 3 días, en el día 25, esas fisuras ópticas se evaginan, es decir, se protuyen, y al evaginarse se forma entonces una vesícula óptica. Esa vesícula óptica va a entrar en contacto con el ectodermo superficial y va a tomar células de allí. Después, al tomarlas, se empieza a invaginar, o sea, a formar ya una cúpula óptica, y al invaginarse se lleva consigo células del ectodermo superficial. Esas células van a empezar a formar la plácoda del cristalino. Entonces, hasta ahí podemos decir que el ojo tiene gran parte de composición del ectodermo, ¿sí? Y vimos entonces que el ectodermo tiene una importancia significativa en el desarrollo del tejido sensorial nervioso. Y cuando ustedes preguntan qué es el ojo tiene gran parte del componente nervioso, ¿sí? La procedencia está desde allí. Ok. Esta cúpula óptica que se formó no se cierra del todo, es decir, no es completamente circular esta abertura, sino que queda en la parte inferior una fisura. En los libros se dicen, en la zona ventral de la cúpula óptica se forma una fisura óptica ventral, que es como el vientre. Entonces siempre por ahí hay fotos mías haciendo esto, ¿sí? Esta es la forma. Entonces está la cúpula y en la parte inferior está la fisura ventral. Por allí va a ingresar por aquí no está escrito, pero va a ingresar la arteria hialoidea, ¿sí? Por acá va a ingresar la arteria hialoidea. Miren allí. Esta sería entonces lo que antes fue vesícula, pero luego se invaginó. Adentro estará entonces la plácoda del cristalino. Miren que no se cierra toda la cúpula, sino que queda en la parte inferior una fisura que la vamos a llamar fisura coroidea. Por ahí va a ingresar una arteria que se llamará la arteria hialoidea. Miren, aquí está más claro. Parte de la cúpula, plácoda del cristalino,
y arteria heloidea que ingresa por la fisura coroidea. ¿Vamos bien? Sí. ¿Sí? Listo. Sí. Ok. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Importantísimo. Esta arteria heloidea va a tener varias cosas. Arteria hialoidea. La primera es que ella al ingresar, miren que va hasta la plácoda del cristalino. El cristalino, yo sé que ustedes conocen algo del cristalino. ¿Es avascular o está vascularizado? Es avascular. Pero en el desarrollo embrionario, muchachos, está vascularizado. ¿Quién lo vasculariza? La arteria heloidea. Entonces ayuda al desarrollo del cristalino. ¿Sí? Es decir, en desarrollo embrionario el cristalino recibió irrigación sanguínea. ¿De dónde? De la arteria heloidea. ¿Listo? Esa es una. La segunda, empieza a formarse parte del vítreo. Se va a formar el vítreo primario. Entonces, va a ayudar también a que se empiece a formar el vítreo. Resulta que el crecimiento y el desarrollo del cristalino y del cuerpo vítreo estimulan el crecimiento del globo ocular. Un niño del globo ocular, es decir, su ojo inicia muy pequeño y él solamente va creciendo porque el cristalino interior va creciendo y el vítreo va empezando a llenar la cavidad. Entonces imagínense, en una alteración en el desarrollo embrionario que no se forma el cristalino. ¿Cómo nacen los niños? Con microftalmia, con ojos pequeños. ¿Qué pasa entonces en una microftalmia? No se desarrolla el cristalino, por tanto el globo ocular no va a crecer. ¿Listo? Ok. Luego, esta arteria heloidea la vamos a llamar arteria central de la retina, que esas la han escuchado ustedes. Luego, mucho después, por lo pronto, durante bastante tiempo el desarrollo embrionario, el cristalino va a estar recibiendo irrigación sanguínea. ¿Sí? Okay. Aquí está un corte histológico, microscópico, en donde tenemos placa del cristalino. ¿Sí? Miren que todavía está sujeta al ectodermo superficial. ¿Sí? Y ella está dentro de la cúpula óptica. ¿Sí? Aquí no se ve, pero en esta zona más o menos estará ingresando la arteria hialoidea. Voy a hacerles otra vez la imagen. Entonces estamos con la evaginación, luego viene el ectodermo y se invagina llevándose parte del ectodermo superficial. Aquí está entonces la plácoda del cristalino, pero entonces la cúpula queda una estructura de doble pared. La pared que venía de afuera y la que se invaginó. ¿Sí? Esa cúpula de doble pared, bueno, aquí está más bonita. Miren allí, plácoda del cristalino, cúpula, pero la cúpula entonces es de doble pared. Otra vez, esto cuando se invagina queda la parte externa y la parte interna de la cúpula. ¿Sí? Parte externa, esta más pigmentada y esta más rosadita será la parte interna. Es decir, que esa cúpula óptica la vamos a dividir. Uy, cómo me quedó chévere. Cristalino, este todavía está pegado al ectodermo superficial, ¿sí? Y la cúpula ahí va a ser una cúpula de doble pared. La pared más externa, que será esta, que acá en este dibujo es, bueno, no es un dibujo, es un corte histológico. En esta zona, que es la más pigmentada, va a ser a futuro el epitelio pigmentario retiniano, ¿sí? Y la parte más interna, ¿sí?, que es esta rosadita, va a ser la retina neurosensorial. ¿Cuántas capas tiene la retina? 10. La retina tiene 10 capas. Entonces la noticia es que de esa cúpula óptica solamente se va a formar la retina. ¿Sí? De lo que hemos hablado hasta ahora. Solamente se va a formar la retina. ¿Y yo de qué tejido estaba hablando? ¿De qué capa embrionaria estaba hablando? Del ectodermo. Entonces la retina surge del ectodermo.
Ya ven entonces, retina es tejido neurosensorial, ¿sí? Del ectodermo surge el tubo neural, puro del sistema nervioso. No de que sale el prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y médula espinal, ¿sí? Entonces estamos teniendo que el ectodermo nos da bastante procedencia a todo lo que es tejido nervioso. ¿Listo? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Listo. Vamos a coger esta cúpula, que es una cúpula de doble pared. Aquí está dividida, miren, la porción más externa, que sería el epitelio pigmentario retiniano, y la porción más interna, que sería la retina neurosensorial, y la vamos a dividir en 5 porciones, solamente para efectos de conocer qué es esto. Las 4 partes posteriores, ¿sí?, van a ser retina. ¿Listo? Retina, la que es la retina que nosotros conocemos, que sensibiliza la luz, que nos ayuda a transformar la luz en un estímulo luminoso en un potencial eléctrico. Esa es la retina, ¿sí? Pero la quinta parte anterior, ¿sí?, de esa cúpula óptica me va a ayudar más adelante a formar el cuerpo ciliar y los procesos ciliares. Miren, todo lo que es el iris, la pupila, que es parte de, es un agujero que tiene el iris, los músculos que hay en el iris, el cuerpo ciliar, que el cuerpo ciliar es donde se produce el humor acuoso, vienen de la quinta parte anterior de la cúpula óptica. Más adelante, cuando estudiemos cuerpo ciliar y iris, nos vamos a dar cuenta que tanto el cuerpo ciliar como el iris tienen el epitelio pigmentado, que el origen en el estado embrionario era el epitelio pigmentario retiniano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando nació, la quinta parte, todas estas 5 partes posteriores se desarrollaron como una retina, es decir, empezaron a aparecer fotorreceptores, bipolares,